Saludos a todos. Vamos a estar visualizando esta presentación sobre las representaciones gráficas. Cuando las distribuciones de frecuencias se estructuran para condensar conjuntos numerosos de datos y representarlos en una forma fácil de comprender, se recurre a las representaciones gráficas. Estas representaciones transmiten los resultados de los análisis de forma rápida, directa y comprensible. Estos análisis casi siempre son para la toma de decisiones y son casi siempre a nivel país o a nivel gerencial. Las partes esenciales de una gráfica son los ejes horizontales y verticales, identificación de la gráfica, título de la gráfica y fuentes. Aquí vamos a tener algunos ejemplos que no están completos en algún aspecto que hemos mencionado, pero cuando ya realicemos cada una de estas representaciones gráficas, las vamos a estar realizando completas. Los pictogramas son representaciones en las que se emplean símbolos o dibujos que son representativos del fenómeno que se quiere dar a conocer. Esta técnica se utiliza para mostrar comparaciones que impacten, llamando la atención del público en general, cualquiera que sea su nivel. No son muy utilizadas ya que no sirven para hacer análisis serios de estadística. Hay que tener también mucho cuidado de qué figura o dibujo se va a utilizar. La idea es que sea representativo de lo que se desea transmitir. Por ejemplo, aquí se hizo una encuesta sobre los lugares preferidos para pasear. Cada triángulo representa un voto. Si ustedes se dan cuenta, aquí en lugar de un triángulo, tal vez se pudo colocar alguna persona, ¿verdad? Porque una persona es la que emitió ese voto. Pero como bien dice en la teoría, que puede ser cualquier figura representativa, ¿verdad? Y depende de la persona que estás realizando este estudio. También tenemos aquí otra gráfica de tipos de sangre, y tiene la frecuencia tiene la frecuencia de número de personas. Cada gota de sangre representa 5 personas. Y tenemos los tipos de sangre y los números de personas que representan ese tipo de sangre según la muestra que se realizó. Los diagramas de barra son representaciones gráficas que están formadas por barras horizontales o verticales del mismo ancho y cuya longitud guardan proporción con la magnitud de la variable presentada. Para construir el diagrama, la anchura de las barras no tiene significado y puede elegirse el tamaño que se desee, de acuerdo con el número de datos a representar, teniendo cuidado de que las barras no se solapen o no estén juntas, ¿verdad? O no se sobrepongan. Todas las barras deben ser del mismo ancho y estar a la misma distancia. Estos datos que vemos aquí pues son representativos de Guatemala, incidencia de pobreza total a nivel nacional por área y por pertenencia étnica de los años 2000, 2006 y 2014. Porcentaje de la población. La fuente fue proporcionada por una encuesta nacional de condiciones de vida del INE, ¿verdad? Instituto Nacional de Estadística, y los años que tenemos aquí, ¿verdad? 2000, 2006 y 2014. Podemos visualizar la gráfica.
Estas son de forma vertical y estas son de forma horizontal. También es de aquí de Guatemala, la población de 15 a 29 años de edad, según fuentes que acuden en búsqueda de una oportunidad laboral. Y aquí están los datos estadísticos y la fuente pues es el Instituto Nacional de Estadística de enero del 2018. Bueno, los polígonos de frecuencia. Es un gráfico de líneas trazadas sobre los puntos medios. Los marcados se unen con segmentos de recta. En el eje X se localizan los puntos medios y en el eje Y las frecuencias. Aquí tenemos un ejemplo sobre datos de la concentración de cloro en partes por millón, ppm, para graficar polígonos de frecuencia. Tenemos aquí la tabla, la frecuencia y el centro de clase. Y podemos ver el polígono de frecuencia. Aquí visualizamos que tenemos los límites, están marcados por estas barras, pero generalmente no son muy utilizados. Casi siempre solo se utiliza la gráfica con los puntos medios, sin los límites, ¿verdad? ¿Sí? Sería tal vez de esta forma. Aquí miramos una distribución de frecuencias en pesos de personas por sexo. Está masculino en amarillo y femenino en azul. Bueno. Aquí tenemos una tabla donde vamos a visualizar los polígonos de frecuencias y las marcas de clase. Y aquí tenemos las frecuencias, ¿sí? Las marcas de clase. Y los polígonos de frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Y aquí tenemos las frecuencias acumuladas u ojivas. Una gráfica que muestra las frecuencias acumuladas menores que cualquier límite real superior. Superior de clase trazado sobre los límites reales superiores de clase. Se llama polígono de frecuencia acumulada. Aquí estamos hablando de los límites reales superiores. Y aquí tenemos una ojiva con el peso de sexo femenino y masculino. Y aquí volvemos a tener la tabla que hablamos anteriormente y tenemos la ojiva menor que o creciente, ¿sí? Y tenemos los límites reales y las frecuencias relativas acumuladas, ¿sí? Aquí tenemos las frecuencias relativas acumuladas. Eso es lo que vamos a tener aquí en la forma vertical y aquí los límites reales. Sería límite real inferior y superior, ¿sí? Bueno. Los histogramas de Pearson es una forma de representación gráfica de las frecuencias de clase. Consiste en representar las frecuencias por medio de las áreas de las barras. Estos son diferentes a los diagramas de barras, porque en un diagrama de barra, las alturas de estas miden el tamaño de la variable
y normalmente se dibujan separadas. En los histogramas las frecuencias quedan representadas por el área de los rectángulos, no por sus alturas, y las barras se dibujan sin dejar espacio entre ellas. ¿Sí? Los intervalos de clase están marcados sobre el eje horizontal, utilizando para el efecto los límites reales y las frecuencias en el eje vertical. Se construyen por medio de rectángulos unidos cuyos anchos son los de los intervalos de clase, que ellos representan y cuyas alturas equivalen a las frecuencias. Aquí tenemos, existen formas de los histogramas. Tenemos simétrico, ambos lados de la distribución son idénticos. ¿Sí? Aquí tenemos la distribución media y los otros lados son idénticos, ¿verdad? O muy parecidos, si se dan cuenta, porque aquí no miden igual, pero son muy parecidos. Ni aquí tampoco, ¿verdad? Esta con esta, pero son muy parecidos. Este es sesgado, una cola es más larga que la otra. ¿Sí? Aquí tenemos esta, ¿sí? Esta está aquí y la cola es más larga aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que en estos que están aquí. Y aquí está al contrario, ¿verdad? Aquí empieza casi en 0 y llega hasta 40%. También tenemos en forma de J, no hay cola del lado de la clase con la frecuencia más alta. Recuérdense que esto solo es para visualizar qué clases de representaciones gráficas tenemos. Después vamos a estar viendo cada uno de los gráficos y cómo se elaboran. Aquí tenemos bimodal. Las dos clases más pobladas están separadas por una o más clases. Aquí están las dos clases más pobladas, tenemos 35 y como 33%, pero están separadas por dos pequeñas. Y aquí tenemos un ejemplo que es con la misma tabla que teníamos anteriormente. Y aquí tenemos los límites reales, ¿sí? Tenemos de 5.965 a 6.185 y tenemos de frecuencia, tenemos 2. ¿Sí? Y así lo vamos graficando. Y aquí la frecuencia es la que ve la altura. Aquí tenemos 2, 5, 7, 13, 7 y 6. ¿Sí? Bueno. Gráfica de sector circular. Estas gráficas se utilizan para representar variables cualitativas y sirve para hacer notar las diferencias en las porciones o porcentajes en que está dada la distribución. La comparación es efectiva siempre que los segmentos sean suficientemente grandes para permitir comparaciones. Para hacer un círculo se construye cada sector cuya área sea proporcional a la frecuencia absoluta de la modalidad. Algunas personas utilizan grados, pero casi siempre es por medio de porcentajes. Lenguajes de programación por popularidad. Tenemos el C, ¿sí? C que es 3.1%, Python que es 27.5%, Ruby que es 5.3% y así nos vamos, ¿verdad? ¿Sí? Es una representación de forma circular. Aquí tenemos un ejemplo también que ustedes lo pueden visualizar. Dice, para dibujar el diagrama, calcular el ángulo, aquí sí están calculando el ángulo de cada uno de los sectores, ¿verdad? Lo que se quiere ver es qué proporción tiene cada uno de los continentes. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Una vez calculados los ángulos, puede representarlos gráficamente. El diagrama circular
será el siguiente. Oceanía 6%.